Buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto encontrarme con ustedes una vez más en esta ocasión, ahora en Semana Santa. Gracias a Dios porque nos concede llegar a este tiempo donde tradicionalmente se celebra o se conmemora la obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo a favor de todos los seres humanos, de todos los mortales. Aprovechando estas fechas, yo quiero compartirle un mensaje que lleva por título El poder de la cruz. El poder de la cruz. Es muy importante para empezar a señalar, aclarar que cuando hablo de la cruz no me refiero ni me referiré a la cruz literal, la cruz de madera donde el Señor Jesucristo fue fijado con enormes clavos. No voy a hablar de esa cruz, precisamente porque esa cruz no tiene ningún poder. ¿Cómo o por qué le habríamos de adjudicar poder al medio que fue utilizado para matar al Señor Jesucristo? Así que cruz no hace referencia en este caso a la cruz de madera donde Jesús falleció, sino que es un término metafórico que hace referencia a la muerte de Jesús en sí, a su sacrificio que Él hizo en la cruz por todos nosotros, los mortales, los pecadores. Así que cada vez que yo mencione el poder de la cruz, queda entendido que me voy a estar refiriendo al sacrificio de Jesús. Voy a estar refiriéndome al poder de la muerte de Cristo. Vamos a comenzar pues hablando sobre algunas verdades referentes al poder de la cruz. Y la primera verdad que le quiero compartir ahora es que la cruz tiene poder para limpiarnos de todo pecado. La cruz tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Esta es una verdad que trae una gran esperanza a todos los seres humanos, porque lo cierto es que todos somos pecadores y todos, por lo tanto, estamos necesitados, sumamente necesitados de una limpieza de alma. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 al 12, nos dice expresamente esta verdad que estoy señalando, que todos somos pecadores. Dice el apóstol San Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El apóstol Pablo deja sentado que todos somos pecadores. Y esa precisamente es la razón por la que hay tantas maldades en el mundo. Mentiras, adulterios, pornografía, borracheras, orgías, secuestros, homicidios, vicios, lenguaje obsceno, niños abandonados, tráfico de drogas, de armas, tráfico de blancas, tantas cuestiones que podemos mencionar, iras, contiendas, envidias, tantas cosas que las escrituras mencionan como pecado y que nosotros podemos mirar en el diario vivir, que en realidad hay una serie de maldades que se miran palpablemente a nuestro alrededor. La verdad es que el mundo en el que vivimos es como una cloaca gigantesca, como una alcantarilla gigante de la cual emergen todo este tipo de suciedades. El hombre es pecador. Sin embargo, hay una grandiosa noticia que la palabra de Dios nos vierte a todos nosotros. Aparece en diferentes pasajes de la Escritura, pero está ahí, uno de esos pasajes es la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo o el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Una verdad maravillosa que nos llena de esperanza. En este pasaje, la palabra sangre es también metafórica, no la debemos tomar de manera literal, es un término metafórico igual que el término cruz. Este término sangre hace referencia, igual que el término cruz, a la muerte de Jesús. Lo que Juan está diciendo es que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Es una noticia grandiosa para todos aquellos que nos sabemos pecadores. Sin embargo, hay un pecado para el que no aplica el poder de la cruz.
Y ese pecado es rechazar a Cristo. Vea lo que estoy diciendo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero hay uno en el que no aplica el poder de la cruz o el poder de la muerte de Jesús, y ese pecado es rechazar a Jesús. El apóstol San Juan, en el evangelio que escribe en el capítulo 3, versículo 36, dice estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Juan: el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, la vida eterna. Lo que está diciéndonos el apóstol San Juan es que rechazar a Cristo, el que rechaza a Cristo no tiene esperanza. El que rechaza a Cristo está bajo condenación. Sé que es fuerte esto que estoy diciendo, pero es lo que el apóstol San Juan le está diciendo. El que rechaza a Cristo no tiene esperanza. Qué importante tener conciencia de esta verdad que revela las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no tiene esperanza si estamos diciendo que el poder de la cruz nos limpia de todo pecado? Porque es Jesús y es su obra precisamente en la cruz, su muerte, lo que provee la limpieza de pecados. Si alguien rechaza a Jesús y por lo tanto rechaza su obra que Él ha ejecutado en la cruz, entonces ¿cómo puede ser limpio? No tiene esperanza. Quien rechaza a Cristo no tiene esperanza. Entonces yo quiero hacerle un llamado urgente a todos los que me oyen y que todavía saben que sus pecados no han sido limpios. No rechace a Jesucristo. Porque si rechaza a Cristo, rechazará el poder de su muerte, que tiene esa majestad de poder limpiar sus pecados. Este es un llamado para todas las personas que oyen. Sin embargo, de días he tenido en mi corazón la inquietud de hacer un llamado específico a cierto grupo de personas, y lo voy a hacer con todo mi corazón en esta ocasión. Seguramente habrá personas ahora oyéndome del otro lado que están sentados junto a cristianos que también están oyendo. A usted que tiene familia que es cristiana, pero que usted no es. Le hago un llamado con todo mi corazón. Usted está informado de lo que es el Evangelio de Jesús y está informado de la importancia que tiene aceptar a Jesús y no rechazarlo, pero usted lo ha rechazado. A pesar de que se le ha predicado el Evangelio, usted no ha querido reconocer a Jesús como su único Señor y Redentor. El llamado con todo mi corazón que yo le hago esta noche es: no rechace a Cristo más. No lo rechace, no cierre su corazón, acepte a Cristo ahora, porque el que rechaza a Cristo no tiene esperanza. El que rechaza a Cristo está en condenación. Por favor, no rechace más a Jesús. Tenga presente en su alma y en su corazón esta verdad contundente: la cruz tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Esa es una verdad sumamente vital, sumamente importante, que debemos tener en la mente y en el corazón. Pero hay una segunda verdad que puedo y debo compartirle ahora con respecto a la temática que estoy desenvolviendo. Y esta verdad es que la cruz tiene poder para reconciliarnos con Dios. Note que esta verdad es subsecuente de la que acabo de mencionar. Es como una consecuencia de la verdad que acabo de mencionar. Si la cruz tiene poder para limpiar todos nuestros pecados, por consecuencia tiene poder para reconciliarnos con Dios. Lo que le voy a decir ahora es que siempre que existe la necesidad de una reconciliación, habrá de por medio la realidad de una enemistad. Lo cierto es que las Escrituras nos enseñan que el ser humano está enemistado con Dios a causa de su pecado, de manera que el ser humano tiene la necesidad de reconciliarse con Él. Hay una enemistad, hay una necesidad de reconciliación. El profeta Isaías nos habla sobre esta realidad de la enemistad entre Dios y los hombres, mencionándola como una separación que hay entre el Creador y su criatura a causa del pecado. Si usted lee en capítulo 59 del libro de Isaías, en el versículo 2, va a encontrar ese texto que le digo. El escritor sagrado dice así, hablándole a la nación de Israel: vuestras iniquidades
Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados, les dice el profeta Isaías, han hecho que el rostro de Dios se esconda de vosotros para no escuchar. Él se está refiriendo a la nación de Israel. El profeta le habla a la nación de Israel, haciéndole ver que están en pecado y que Dios ha escondido su rostro. Pero lo cierto es que esta verdad aplica a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar que están practicando el pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23, se nos enseña exactamente lo mismo que enseña el profeta Isaías en el capítulo 59 de su libro. El que habla ahí en el 3:23 de Romanos es el apóstol Pablo y dice estas palabras: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa expulsado, lejos, apartado. El apóstol Pablo dice que por causa del pecado el ser humano ha sido expulsado de la gloria de Dios, está separado, está lejos de la gloria de Dios. Lo que está implicando es que hay una enemistad entre Dios y los hombres, no hay comunión, y lo que media para lograr esa enemistad es el pecado. Es exactamente la misma verdad que está presentando el profeta Isaías en su libro. Qué importante entender esta cuestión. El hombre es enemigo de Dios a causa de su pecado y Dios se ha vuelto su enemigo o se constituye en su enemigo a causa de ese pecado. Qué terrible es tener a Dios por enemigo. Qué terrible es tener a Dios como un enemigo. La palabra de Dios me enseña que en la Biblia hay diversas personas que se constituyeron en enemigas de Dios y que a su vez entonces Dios era enemigo de ellas. Pero el cual quiero mencionar es el faraón que vivió en tiempo de Moisés. Muchos que leen la Biblia han de recordar esa historia. Voy a tratar de pincelarla a grandes rasgos. La Biblia nos enseña que en el tiempo aquel Moisés fue llamado por Dios para liberar a la nación de Israel de su cautividad, porque ellos estaban cautivos en la tierra de Egipto. La encomienda que Dios le dio a Moisés es ir a hablar con Faraón y demandarle que dejara ir al pueblo. Faraón se opuso a Dios, a su mandato, y entonces él dijo: no voy a dejar ir al pueblo. Dios dejó caer su justicia en forma de juicio sobre la nación de Israel, 10 plagas, ustedes recordarán, pero el punto culminante de lo que quiero decir es cuando Faraón deja ir finalmente a la nación de Israel, los libera, y cuando ellos van huyendo cerca del Mar Rojo, Faraón decide seguirlos nuevamente para volverlos a traer cautivos a su tierra. Cuando él los persigue, la Escritura nos enseña que todo el ejército de los egipcios se dieron cuenta que en realidad estaban peleando en contra de Dios y que él se había constituido en su enemigo. Cuando Israel iba cruzando el Mar Rojo, recuerda, en seco, porque Dios lo abrió de manera milagrosa por mediación de Moisés. Detrás de los israelitas, mientras ellos cruzaban, entraron también los egipcios persiguiéndolos, agua a un lado, agua a otro lado, en seco iban persiguiendo a la nación de Israel porque el mar estaba abierto por el poder de Dios. Y cuando ellos iban, la Escritura dice, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 14, que las llantas de los carros de los egipcios empezaron a salirse por obra de Dios y que Dios trastornó gravemente a aquel ejército. Ellos se dieron cuenta y finalmente los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová está peleando por Israel en contra de los egipcios. Lo que ellos estaban diciendo es: el Dios de los cielos se ha vuelto nuestro enemigo y Él está peleando contra nosotros. Por fin se dieron cuenta. El juicio de Dios estaba cayendo sobre ellos. La justicia de Dios estaba cayendo con peso sobre Faraón y sobre todo su ejército. Ellos finalmente se dieron cuenta y dijeron: huyamos. Pero aquel grito de retirada fue tarde, porque Dios los sepultó finalmente a todos en el Mar Rojo. La justicia de Dios cayó implacablemente sobre todos aquellos, porque tener a Dios por enemigo es terrible. Esto que le cuento no es mera historia.
Sí es una historia, pero que contiene una verdad que sigue vigente hasta nuestros días. La verdad es que hoy todavía hay personas que se constituyen en enemigos de Dios y que por lo tanto Dios es su enemigo. Todos aquellos que se siguen empeñando en amar al mundo y sus deseos. Todos aquellos que se siguen empeñando en amar los deseos de los ojos, como dice San Juan, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo aquel que se sigue empeñando en amar su pecado se constituye en enemigo de Dios. Y debe saber que Dios se ha constituido en su enemigo. Y eso es cosa terrible. Porque cuando Dios es enemigo de alguien, tarde o temprano, su justicia caerá con peso sobre su vida. ¿Es un mensaje negativo el que le traigo? No, no es un mensaje negativo porque hay una gran esperanza. El ser humano que se ha constituido ciertamente en enemigo de Dios puede reconciliarse con Él. Yo lo llamo entonces a que se reconcilie con Dios, porque aunque el que es enemigo de Dios conseguirá que la justicia de Dios caiga implacable sobre él, el que se reconcilia con Él será partícipe de su gracia y su misericordia. Por eso el llamado para todos es: reconcíliese con Dios. Si usted todavía está amando el pecado y todavía está amando los deleites y los afanes del mundo, reconcíliese con Dios ahora. Hoy hay tiempo para reconciliarse con Él. Venga a Cristo, póngase en paz con Dios. Porque lo más terrible es tener a Dios por enemigo. Qué importante es escuchar esta verdad que la palabra de Dios nos está manifestando. Aunque este llamado obviamente es para todas las personas que saben que todavía no se reconcilian con Dios, yo quisiera hacer un llamado también muy específico en esta fase a todas aquellas personas que han reincidido, aquellos que alguna vez conocieron a Cristo, lo amaron, lo sirvieron, experimentaron su gracia, testificaron de su perdón y de la novedad de vida, pero por alguna causa en el camino se apartaron, se fueron. Habrá algunos que me están oyendo que incluso tienen años que se apartaron del Señor. No permanezca ahí, no siga ahí. Por favor, reconcíliese con Dios, vuelva a su Padre. Él lo ama, Él está con los brazos abiertos. No persista en esa enemistad contra su Dios. Vuélvase ahora. No importa lo que haya sucedido, hoy reconcíliese con el Señor, con todo su corazón. La verdad que estoy planteando es que la cruz tiene poder para reconciliarnos con Dios. Por favor, no desaproveche ese grande poder que tiene el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, por favor, escúcheme una tercera verdad, y esta va a ser la última. Ya le dije que la cruz tiene poder para limpiarnos de todo pecado. La cruz tiene poder para reconciliarnos. Esta tercera verdad es subsecuente de estas dos. La cruz tiene poder para darnos vida eterna. Note la secuencia. Si hay limpieza de pecados, hay reconciliación con Dios, y si hay reconciliación con Dios, hay vida eterna. La cruz tiene poder para darnos vida eterna. Juan 3:16, un pasaje muy conocido por muchos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Juan está enseñándonos en estas palabras es que Dios ha dado a su Hijo. Lo dio para que su Hijo muriera a favor de nosotros, de tal manera que tuvieran vida eterna todos los que creen. Sí, el Señor Jesucristo murió para darnos vida eterna. Su muerte tiene poder para darnos vida eterna. El apóstol San Juan insiste en esta verdad, no solamente en su evangelio, sino también en su primera carta, en el capítulo 5, dice que Dios nos ha dado vida eterna, y en el versículo 11 de su carta, ¿a quiénes les ha dado vida eterna? A los que hemos creído, dice, y esta vida eterna está en su Hijo. Otra vez el texto: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso, en el versículo 12, San Juan concluye declarando que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Hay acaso algo más importante que eso? Me refiero, ¿hay algo más importante que la vida eterna? Esto es algo muy importante para reflexionar, ya que en este tiempo, en estos días,
Estamos viviendo una preocupación muy aguda por parte de la población con respecto a cuidar la salud y tomar medidas para preservar la vida temporal. Eso está muy bien. No digo que esté mal. Preservar la salud, cuidar la vida temporal, eso está muy bien. Se han estado tomando medidas precautorias, las cuales aplaudimos. De ellas hemos hablado en mensajes anteriores, usted lo sabe. Lo hemos promovido, lo hemos avalado, hemos llamado a la población, a los oyentes, a que seamos solidarios con las autoridades y que tomemos medidas precautorias, y se han tomado, como por ejemplo procurar el uso de cubrebocas, el procurar respiradores, hablando de los insumos médicos. Hace unos días escuché en las noticias que el presidente de los Estados Unidos proveyó para sus ciudadanos, para su población, más de 2 millones de cubrebocas y muchísimos respiradores. ¿Eso está bien? Claro que está bien. Se han implementado medidas grandiosas como esas, y también como el hecho de usar guantes, la medida de la sana distancia y una serie de medidas precautorias para guardar a la salud. Y eso está bien. Pero a estas alturas yo quiero hacer una pregunta que es muy importante. ¿Y qué de la vida eterna? ¿Vamos a descuidar la eternidad mientras cuidamos afanosamente la temporalidad? Eso no puede ser. Es muy importante que mientras cuidamos la temporalidad nos ocupemos también de la eternidad. ¿Qué de la vida eterna? ¿Ha usted tomado medidas para asegurarse de la vida eterna? ¿Ha dado pasos específicos para cuidarse de que haya en usted seguridad de que tiene vida eterna? Si usted no tiene la seguridad de la vida eterna, en realidad le está faltando lo más importante. Le está faltando lo principal, porque en un momento dado la vida temporal es eso, temporal. Hay que cuidarla, pero no hay que descuidar lo eterno, la eternidad. Tenga en mente lo que dijo el apóstol Juan, por favor. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué medidas usted debe tomar para tener al Hijo? Para tener vida eterna. Tenga al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Reciba a Jesús, téngalo como su Señor, téngalo como su Salvador. Eso es muy importante. Esté seguro de la vida eterna, aparte de todos los cuidados que tome para cuidar su salud y preservar su vida temporal. Esté seguro de la vida eterna. Eso es muy importante. Creyentes, seguidores de Cristo, está bien que tomen cuidado de las cosas temporales, de lo que tiene que ver sobre todo con la salud. Está muy bien, pero por favor, por encima de todas las cosas, cuiden su relación con Dios, porque de eso depende su vida eterna. Que no se haga vano el poder de la cruz. Cuiden su relación con Dios. Eso es muy importante. Voy a concluir diciéndole que si no hay Dios, si no existe Dios, entonces todo lo que le he dicho en este mensaje no tiene validez, no sirve para nada. Pero si hay un Dios, este mensaje es verdadero. ¿Cómo puede usted saber si hay Dios o no hay? Lo invito a que se haga las siguientes preguntas. ¿Quién ordenó que la Tierra tenga un movimiento de rotación para dar cabida o lugar al día y la noche? Cosas indispensables para la vida humana. ¿Quién ordenó que haya un movimiento de traslación de la Tierra, el cual le da lugar a las estaciones del año también indispensables para la vida? ¿Quién dijo cuáles deberían ser los componentes de la atmósfera terrestre? Usted sabe que la atmósfera está compuesta de gases específicos que promueven la vida en la Tierra. ¿Quién dijo qué gases deberían de componer la atmósfera? ¿Quién calculó el peso de la atmósfera sobre la Tierra? ¿Sabe que tiene un peso? Y que si pesara más no habría vida, y que si pesara menos tampoco, que es un peso específico. ¿Quién calculó ese peso? Piense, ¿quién diseñó el cuerpo humano tan extraordinariamente funcional? Piense, ¿quién hace posible el milagro de la gestación del ser humano en el vientre de la madre? Pregúntele a cualquier médico al respecto y él le dirá que la gestación es un verdadero milagro. ¿Quién lo hace posible?
Y le podría hablar de muchas otras preguntas, cuestionamientos que podemos hacernos, pero con esas son suficientes. La respuesta a todas esas preguntas nos llevarán a concluir que ciertamente hay un Dios. Y por lo tanto este mensaje que le acabo de dar es verdadero. Ese mensaje es: usted necesita recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Usted necesita entregarse a Él. Usted necesita obedecer a Cristo. Y usted necesita proceder al arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento. En estos días hemos hablado que este azote de enfermedad que viene sobre el mundo lleva el objetivo de llamar a los seres humanos a humillarse y arrepentirse. Usted necesita arrepentirse. Ese es el mensaje. Porque eso, y solamente eso, es lo que va a aplicar o lo que va a hacer que el poder de la cruz aplique para que sus pecados sean perdonados, para que usted sea reconciliado con Dios y para que usted tenga vida eterna. Reciba a Jesús. Y a los seguidores de Jesús, yo les diría: por favor, seamos fieles. Acuérdese de lo que Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y lo que dijo en ese otro texto: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Creyentes amados, no den marcha atrás por nada, porque si usted da marcha atrás, entonces habrá tirado a la basura el poder de la muerte de Cristo. Habrá descontinuado, por decirlo de alguna manera, o habrá hecho que el poder de la muerte de Cristo no aplique. No eche a la basura el poder de la muerte de Jesús. Siga adelante, independientemente de las circunstancias que haya, no importa qué tan contrarias sean. Yo le invito a que oremos para que el Señor obre en el corazón de aquellos que necesitan reconciliarse. El poder de la cruz ha dado la oportunidad de que todo ser humano se reconcilie con Dios. Oremos para que Dios le dé el poder o la voluntad a las personas de volverse al Señor. Y si hay alguien ahí que hoy mismo quiere reconciliarse, empiece a orar conmigo y usted mismo utilice sus propias palabras. Pídale perdón a Dios y reconcíliese. Démosle gracias al Señor por esa obra grandiosa que hizo en la cruz y pidámosle que nos ayude a estar dispuestos a darlo todo así como Él lo ha dado por nosotros. Señor, yo te alabo con mi corazón en esta noche por el grandioso poder de la cruz, por el grandioso poder de tu muerte. Gracias por esa determinación de tu parte de venir al mundo para ofrecerte, Señor, en la cruz y con esa sangre maravillosa comprar lo que los seres humanos necesitamos: perdón, reconciliación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a darnos a todos aquellos que ya tenemos la seguridad de la vida eterna, a estar dispuestos a darlo todo, así como tú estuviste dispuesto a hacer lo mismo por nosotros. Y yo te ruego que toques el corazón de todos aquellos que necesitan ser limpios ahora de su pecado, que toques el corazón de todos aquellos que necesitan reconciliarse contigo para que ahora con todo su corazón lo hagan y que llegue a su ser lo más grandioso que el ser humano puede recibir. Esa seguridad de vida eterna en medio de estos tiempos de gran incertidumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos, estaremos dispuestos a transmitir con el favor de Dios el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.